Todos recuerdan a Judas como el traidor, pero pocos hablan del discípulo que también negó a Jesús, no una, sino 3 veces, y esa noche cambió su vida para siempre. Su nombre era Pedro, el mismo hombre que había prometido lealtad absoluta, el que juró que jamás abandonaría a su maestro aunque todos los demás lo hicieran, el más impulsivo, el más apasionado, el que caminó sobre el agua y el que declaró públicamente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Parecía el más fuerte del grupo, el líder natural, la roca sobre la que todo sería edificado. Pero la historia no comienza con gloria, comienza con miedo, porque horas después de prometer fidelidad eterna, Pedro estaba en un patio oscuro, mientras Jesús era interrogado y golpeado, y el sonido de las acusaciones resonaba en la noche. Alguien lo reconoce, tú estabas con él, y en ese instante el valiente pescador siente algo que nunca había sentido. Terror, no miedo a una tormenta, no miedo al mar, sino miedo a morir, miedo a ser arrestado, miedo a perderlo todo. Y responde con una frase que marca su caída: no lo conozco. La segunda acusación llega poco después, y Pedro vuelve a negar. La tercera es aún más directa, y esta vez incluso maldice para convencer a los demás de que no tiene relación con Jesús. Y en ese momento un gallo canta, y Jesús lo mira, no con odio, no con desprecio, sino con una mirada que atraviesa el alma, una mirada que le recuerda la advertencia que le había hecho horas antes. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro entiende lo que ha hecho. El hombre que prometió morir por su maestro lo acaba de abandonar para salvar su propia vida. Y la Biblia dice que salió y lloró amargamente. No fue un simple remordimiento, fue un quiebre interno, una fractura espiritual. El líder había caído. El discípulo más firme había demostrado que también era frágil. Y aquí comienza la parte que pocos cuentan. Porque mientras Judas se deja consumir por la culpa y termina en la desesperación, Pedro enfrenta un proceso distinto. Uno que lo llevará del miedo a una transformación radical, pero en ese momento no lo sabía. En ese momento solo había vergüenza, fracaso y silencio, porque Jesús sería crucificado al día siguiente, y Pedro tendría que vivir con el peso de haber negado al hombre al que llamó Señor. Y esa es la tensión que hace esta historia tan poderosa, porque Pedro no era el peor de los discípulos, era el más cercano, el más comprometido, el que estuvo en el monte de la Transfiguración, el que vio milagros de primera mano, el que sacó la espada para defender a Jesús cuando llegaron a arrestarlo, y aún así cayó, lo cual plantea una pregunta inquietante. Si Pedro pudo negar a Jesús bajo presión, ¿qué haría cualquiera de nosotros en su lugar? Porque es fácil juzgar desde la distancia, pero en ese patio oscuro no había cámaras, no había público que lo admirara, solo había una decisión instantánea entre fidelidad y supervivencia, y eligió sobrevivir. Y esa decisión lo persiguió durante horas que parecieron eternas, mientras la multitud gritaba crucifícalo y el imperio romano ejecutaba sentencias sin piedad. Pedro estaba escondido, roto por dentro, preguntándose si todo había terminado. Y quizá lo más sorprendente es que la historia de Pedro no termina en la negación, apenas comienza ahí, porque el mismo hombre que negó por miedo sería el que más tarde predicaría sin temor frente a autoridades que podían matarlo. Pero antes de llegar a esa transformación hay que entender la profundidad de su caída, porque no fue solo una negación verbal, fue el colapso de su identidad, la caída del que se creía fuerte, la evidencia de que la lealtad humana tiene límites cuando el miedo aprieta el corazón, y sin embargo, esta no es una historia de condena eterna, es una historia de restauración, aunque el precio que Pedro pagaría más adelante demostraría que la cobardía de una noche no definiría el resto de su vida. Después de la crucifixión todo parecía terminado. El maestro había muerto. Los sueños de un reino habían sido enterrados y los discípulos estaban dispersos, escondidos, confundidos. Y Pedro no solo cargaba con el dolor de la pérdida, sino con el peso insoportable de su negación. Cada recuerdo de aquella noche lo perseguía como un eco. El canto del gallo, la mirada de Jesús, sus propias palabras diciendo no lo conozco. Pero entonces ocurre algo que cambia la historia para siempre. El anuncio de la resurrección comienza a circular, primero como un rumor, luego como un testimonio. La tumba está vacía, algunos dicen haberlo visto. Pedro corre al sepulcro, entra, observa las vendas. Algo no encaja con un robo. Algo no encaja con una mentira improvisada. Y poco después, según los relatos, Jesús mismo se aparece a sus discípulos. Y aquí sucede uno de los momentos más profundos y personales de toda la historia. Jesús no confronta a Pedro con ira,
no lo humilla delante de los demás, no le recuerda su fracaso con desprecio, lo lleva a la orilla del mar, el mismo escenario donde años antes lo había llamado por primera vez, y allí le hace una pregunta simple pero devastadora: ¿me amas? No una vez, sino 3 veces, como si cada pregunta borrara una negación, como si cada respuesta restaurara lo que el miedo había destruido, y con cada afirmación de amor, Jesús le da una misión: apacienta mis ovejas. No lo reemplaza, no lo descarta, no lo reduce a su error, lo reafirma como líder. Y en ese momento Pedro entiende que su caída no fue el final, fue el proceso que lo quebró para convertirlo en algo más fuerte. Porque un hombre que conoce su propia debilidad es más consciente de su dependencia de Dios. Y lo que ocurre después es radical. El mismo Pedro que tembló ante una sirvienta en un patio oscuro, ahora se levanta en Jerusalén y predica públicamente que Jesús ha resucitado. Lo hace frente a multitudes, frente a autoridades religiosas, frente a amenazas reales. Ya no hay negación, ya no hay silencio, hay valentía. Y miles de personas creen en ese mensaje. La iglesia comienza a crecer y Pedro se convierte en una de las figuras centrales de ese movimiento. Es arrestado, es interrogado, es golpeado, pero esta vez no retrocede. Algo cambió profundamente en él. Ya no actúa desde el impulso del orgullo, sino desde la convicción forjada en el fracaso. Y esa transformación es clave, porque demuestra que su historia no fue escrita por una sola noche de miedo, sino por una decisión posterior de fidelidad. Y mientras el cristianismo se expande por el Imperio Romano, Pedro sigue predicando, viajando y fortaleciendo comunidades, hasta que la persecución se intensifica bajo el emperador Nerón. Roma arde y los cristianos son culpados, arrestados, ejecutados de formas crueles para alimentar el espectáculo público. Y Pedro sabe que su hora se acerca. Y aquí la historia alcanza su punto más impactante, porque según la tradición histórica más antigua, Pedro fue condenado a muerte por crucifixión, el mismo tipo de muerte que sufrió Jesús, pero hay un detalle que lo cambia todo. Cuando llegó el momento, Pedro pidió ser crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. El hombre que una vez negó por miedo ahora aceptaba la muerte con humildad y convicción, y así terminó su vida, no como el cobarde del patio, sino como el mártir que permaneció fiel hasta el final. Y esa es la ironía poderosa de su historia. Su momento más oscuro no definió su destino, lo preparó para él, porque el discípulo que cayó fue el mismo que se levantó, el que negó fue el que predicó, el que tuvo miedo fue el que enfrentó la cruz. Y eso convierte su historia en algo más profundo que una simple traición. La convierte en una historia de redención real, humana y transformadora. Pedro deja de ser solo un relato antiguo y se convierte en un espejo incómodo, porque no estamos hablando simplemente de un apóstol del siglo I. Estamos hablando de un hombre real que conoció el miedo, la culpa, la vergüenza y la restauración. Un hombre que prometió más de lo que pudo cumplir y que cayó cuando la presión fue demasiado grande. Y eso lo hace peligrosamente humano. Porque cualquiera puede identificarse con esa noche en el patio, con esa decisión impulsiva de protegerse a sí mismo antes que sostener una convicción. Pedro no era un villano, no era un traidor calculador como Judas. Era un hombre apasionado que descubrió que su valentía tenía límites cuando la muerte se volvió una posibilidad concreta. Y precisamente por eso su historia es tan poderosa, porque muestra que el fracaso no es el capítulo final cuando existe arrepentimiento genuino. Mientras Judas se dejó consumir por la culpa hasta destruirse, Pedro permitió que el dolor lo transformara, lloró, enfrentó su error y aceptó la restauración que Jesús le ofreció, y esa diferencia cambió su destino. Porque la culpa puede hundir o puede reconstruir, depende de lo que hagas después de caer. Y Pedro eligió levantarse, eligió volver a amar, eligió obedecer aún sabiendo que el camino lo llevaría al sufrimiento. Y eso redefine completamente su imagen. Ya no es el hombre que negó, es el hombre que aprendió lo que significa depender totalmente de Dios. Porque antes confiaba en su carácter impulsivo, en su fuerza emocional, en su lealtad declarada. Pero después de la caída comprendió que la verdadera fidelidad no nace del orgullo, sino de la humildad. Y esa transformación fue visible en cada palabra que predicó, en cada carta que escribió, en cada persecución que soportó. Pedro no volvió a negar, no volvió a retroceder, no volvió a esconderse. Y cuando finalmente enfrentó la cruz en Roma, su muerte no fue un acto de desesperación sino de convicción,
El mismo hombre que tembló ante una pregunta sencilla ahora aceptaba una ejecución pública sin renunciar a su fe, y eso es lo que convierte su historia en algo más grande que una simple biografía. La convierte en una declaración sobre la capacidad humana de cambiar, porque el error más grande de una noche no puede competir con una vida entera de fidelidad posterior, y tal vez por eso su nombre no quedó asociado para siempre a la negación, sino al liderazgo, a la iglesia naciente, a la valentía, porque el cristianismo no oculta sus fallas humanas, las expone y muestra cómo pueden ser redimidas, y esa es la paradoja que incomoda, que el hombre que falló fue el mismo que sostuvo la fe bajo persecución brutal, que el que huyó fue el que murió firme, y eso deja una última pregunta inevitable. Si Pedro pudo ser restaurado después de negar a Jesús 3 veces, ¿qué significa eso para cualquiera que haya fallado alguna vez? Porque su historia no habla solo de traición y martirio, habla de segundas oportunidades, de transformación profunda y de un final que no estuvo definido por el miedo sino por la convicción, y quizá por eso, 2000 años después, seguimos hablando de él, no como el discípulo que cayó, sino como el hombre que se levantó y enfrentó la cruz con la cabeza inclinada hacia abajo por humildad, cerrando así una vida que comenzó con redes de pescador, pasó por un patio de negación y terminó en una cruz que selló su fidelidad final. Pero la historia de Pedro no termina en la cruz invertida en Roma, porque su muerte no apagó su influencia, al contrario, la consolidó. Las comunidades cristianas que ya estaban creciendo bajo persecución encontraron en su martirio una confirmación de que la fe que predicaban no era un simple discurso emocional, sino una convicción capaz de enfrentar al imperio más poderoso del mundo, y eso es algo que no puede ignorarse fácilmente, porque el imperio romano no temía mitos, temía movimientos reales, y Pedro fue uno de los pilares visibles de ese movimiento, no como un líder político ni como un estratega militar, sino como testigo, alguien que afirmaba haber visto, haber oído y haber caminado con Jesús. Y en un mundo donde la crucifixión era símbolo de humillación absoluta, aceptar ese tipo de muerte sin retractarse era una declaración más fuerte que cualquier sermón. Y aquí surge algo que muchos pasan por alto. Pedro no escribió su historia para quedar bien ante generaciones futuras, no ocultó su negación, no suavizó su caída, permitió que su debilidad quedara registrada, lo cual le da a su relato una autenticidad incómoda. Porque los héroes inventados no muestran sus fracasos más vergonzosos, pero los personajes reales sí, y eso hace que su historia tenga peso histórico y humano. Además, las cartas atribuidas a Pedro muestran a un hombre consciente del sufrimiento que enfrentarían los creyentes, animándolos a mantenerse firmes, no con una valentía arrogante, sino con una esperanza basada en lo que él mismo había experimentado. Y cuando analizamos su trayectoria completa vemos un arco impresionante, del pescador impulsivo al líder perseguido, del hombre que reaccionaba con espada al que aprendió a responder con paciencia, del que negó por miedo al que murió por convicción, y ese arco no se explica fácilmente como una construcción legendaria tardía, porque el cambio psicológico es profundo, coherente y progresivo, no instantáneo ni mágico, y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa, porque refleja un proceso humano real de fracaso, arrepentimiento, aprendizaje y transformación, y quizás por eso Pedro se convirtió en símbolo no de perfección sino de restauración, porque su autoridad no se basaba en no haber caído, sino en haber sido levantado, y esa diferencia es enorme, porque un líder que nunca ha fallado puede inspirar admiración, pero un líder que ha fallado y ha sido restaurado inspira esperanza, y ese es el legado que dejó. No solo una iglesia creciente ni una tradición apostólica, sino la idea de que la fidelidad no se mide por una sola noche de debilidad, sino por el camino que eliges. Después, y eso cambia la forma en que vemos su negación, ya no como el punto final de su historia, sino como el momento que lo preparó para comprender la gracia. Y si miramos su vida completa desde el inicio hasta el final, vemos una narrativa que desafía el cinismo moderno, porque no estamos frente a un personaje plano, estamos frente a un hombre que enfrentó sus límites. Fue confrontado por ellos y eligió no quedarse allí. Y quizá esa es la razón por la que su nombre no quedó marcado por la vergüenza, sino por la firmeza, porque al final Pedro no fue recordado como el que negó 3 veces, sino como el que amó 3 veces más fuerte después de haber sido restaurado. Y eso deja una última reflexión inevitable. El fracaso puede ser un punto de quiebre o un punto de partida, puede definirte o puede transformarte,
Y la historia de Pedro demuestra que incluso la caída más humillante no tiene la última palabra, cuando existe arrepentimiento sincero y una decisión firme de seguir adelante. Y tal vez por eso, cuando pensamos en él, no vemos solo un momento de miedo en un patio oscuro. Vemos a un hombre que pasó por el fuego de su propia debilidad y salió convertido en roca, no porque nunca cayó, sino porque después de caer eligió levantarse. Y al final, cuando todo se reduce a una sola imagen, no vemos solo a un hombre crucificado boca abajo en Roma. Vemos el contraste brutal entre el patio oscuro de la negación y la colina del martirio. Vemos el recorrido completo de un ser humano, que conoció el miedo más profundo y aún así terminó abrazando la muerte por la fe que una vez negó. Porque la historia de Pedro no es la historia de un hombre perfecto, es la historia de un hombre transformado, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cualquiera puede prometer lealtad cuando no hay peligro, cualquiera puede hablar de valentía cuando no hay amenaza, pero solo alguien verdaderamente cambiado puede mantenerse firme cuando la consecuencia es la cruz. Y quizá esa es la razón por la que su nombre no quedó enterrado bajo la vergüenza de aquella noche, sino elevado por la firmeza de su final, porque el miedo no tuvo la última palabra, la tuvo la convicción, y eso deja una pregunta que atraviesa siglos y llega hasta nosotros. Si Pedro pudo levantarse después de fallar tan profundamente, ¿qué podría pasar si nosotros también enfrentáramos nuestros miedos en lugar de huir de ellos? Porque su historia demuestra que una caída no define un destino, que un error no cancela un propósito, y que incluso el discípulo que negó puede convertirse en la roca que sostiene a otros. Y tal vez por eso seguimos hablando de él, no como el hombre que falló, sino como el hombre que se levantó y enfrentó la cruz con humildad, cerrando así una historia que comenzó con redes de pesca, pasó por lágrimas amargas y terminó sellada con una fidelidad que ni el imperio más poderoso pudo quebrar.